La jaula de oro. Es un juego para móviles, en el que la protagonista, una mujer bestia, es vendida como mascota a un príncipe, y este se obsesiona con ella. Pero bueno, inmediatamente pasamos a cierto sitio, y esta chica menciona que sin embargo ahora no es una mujer bestia sino la protagonista de esa jaula de oro, y para ser la protagonista perfecta, ese día va a intentar escaparse. Y sí, podemos verla atando una soga y preguntándose que por qué es tan difícil hacerlo. Inmediatamente esta estornuda y dice que hace frío, y se pregunta que por qué tarda tanto. En ese momento vemos a este chico que llama a Eugene, la misma que ya está atada a la cintura y suspira, pensando que el dueño finalmente está ahí. Y si ella fuera la protagonista original ya habría cruzado la muralla, pero el príncipe le dice a ella que es peligroso y le pide que baje de ahí inmediatamente. Pero Eugene pregunta que por qué ahora, pero esta misma estornuda y piensa que no está bien. El príncipe dice que lo siente mucho, pero ella está temblando del frío y piensa que necesitas recordar rápidamente las líneas de ese escenario y entrar en el papel. Y las opciones para ese escenario eran, pero en ese instante el príncipe le carga y le pregunta a ella que por qué fue ahí, mientras que ella piensa que esas no eran las opciones, y menciona suponer que en ese momento, él debería sentirse traicionado y mostrarle una actitud obsesiva, preguntándole de otra forma que por qué huyó hasta ahí, y debió hablarle con una voz fría. Pero este le pide que se dé prisa y use eso, a lo que ella menciona, que en el juego ni siquiera hubo una escena en el que él se quita la capa, pero es cálido. Pero esta piensa que debe despertar, porque incluso los pequeños detalles pueden ser diferentes, y de todos modos ahora es momento de elegir una opción y debe responder a su pregunta, de por qué huyó. Pero esta dice que se irá de ese lugar y volará lejos. Esto crea un momento un poquito raro, y ella menciona que debe admitir que eso fue muy vergonzoso, pero aún así eso es un juego. Y mientras el príncipe dice que no puede dejarle ir a ninguna parte, ella pide que solo lo miren, porque si toma las decisiones correctas actuará como en el juego, y la protagonista entrando en su modo de actuación. Le dice que no crea que pueden encerrarla en ese lugar, pero el chico le dice que hace mucho frío y no puede salir sin estar abrigada, y dice lamentar haberle molestado. Este mismo dice que dará instrucciones para que pueda salir el próximo día, a lo que ella piensa que él nunca dijo una línea como esa en el juego, y hace tanto frío que no quiere salir. Pero esta golpea la mano del príncipe y dice que quiere irse de ahí, y escapará de esa lujosa jaula. Esta se ve muy seria, mientras piensa esperar que lo diga, que lo haga, porque él puede. Pero mientras el príncipe se queda mirando hacia abajo, ella piensa que entonces será capturada obedientemente de vuelta, y el escape de la muralla del castillo habrá terminado. Pero el príncipe se sorprende y dice que sí, mientras que la protagonista piensa que lo tiene. Pero el príncipe dice que al parecer no le gustó la jaula que le regaló la última vez y dice que lo siente, y limpiará la habitación ahora mismo. La protagonista se ve extraña, y pregunta que qué sucede, pero el príncipe dice que si no le gusta la jaula, le pregunta que si quiere que le compre un tanque para el próximo regalo de bodas. Podemos ver el rostro de Eugene, que se pregunta que qué sucede, que de dónde salieron esas cosas, pero esta estornuda, e inmediatamente el príncipe le carga, y pide que le lleven al cortesano. Y ella menciona que primero que todo hace frío, así que entrará y hará lo que se le ocurra. Después de esto pasamos a otro lado donde hay una chimenea encendida y también comida en una mesa. Y Eugene dice que aunque ese día es ella, que aunque le capturaron, no crea que ha cedido a su espíritu, eso nunca, porque siempre perseguirá la libertad. El príncipe le dice que bien, pero ella le pregunta que de qué se ríe, y el príncipe le pregunta que por qué, que qué es lo que no le gusta. Eugene hace cachetes, y menciona que según la historia original, ella, la mascota, intentó escapar, y él es un príncipe sumido en la ira que está obsesionado con una posesividad enloquecedora, pero se pregunta que por qué tiene sus ojos tan lindos. Y sí, el príncipe le acaricia la cara, y le pregunta que qué pasa, mientras que ella menciona que lo que sea, porque no están en una relación en la que se rechazan a muerte y se obsesionan el uno con el otro como la novela, la original, y no esperaba esa obsesión. Pero el príncipe heredero tiene un gran apego a lo suyo, y pregunta si no es así, ¿por qué intentó escapar para no ser atrapada por alguien más?
pero ésta le pregunta que por qué sonríe, cuestión que desconcerta al príncipe, pero Eugene dice que va a escapar y el príncipe dice que no puede. Y a esto, ella le pregunta que qué dice, y le pide que se vaya, mientras se sumerge en esa colcha enorme. Y ésta se pregunta que qué diablos le pasa al amo, porque aunque se mete en problemas cuando intenta escapar en secreto, parece gustarle. Pero el príncipe sigue llamando a Eugene y le pide que salga de ahí, pero ella se pregunta que qué significa eso. Pero bueno, pasamos a otro lugar, y alguien dice que ahí van otra vez. Y, Atrápame, es un evento para confirmar afecto. Pero esta sirvienta pregunta, que si no le parece que Su Alteza el Príncipe Heredero también lo disfruta en secreto, pero otra pide que por favor lo entienda, porque si lo expresa de esa forma, normal estaría bien. Y dirán que los dos tienen una relación en algún lugar. Pero nuevamente volvemos a otro lado, y podemos ver a nuestros protagonistas recostados. Pero Eugene se despierta, y le pide que se vaya porque pesa mucho. Este empieza a empujar al príncipe, y le dice que es un pesado, pero él sostiene su mano, y la lleva a su cara, sonrojando y desconcertando mucho a nuestra protagonista, la misma que dice que no, porque tiene jalea rosa en la mano, y ésta le pregunta si lo hace porque las patas del perro ni siquiera huelen. A esto el príncipe se queda en silencio, mientras que ella se pregunta que qué es eso de ponerse tan triste, porque no era así en la obra original, recordando la imagen de la obra original, y ella dice que como sea, y le pide que se aleje de ella porque hace calor. Señor. Ante esto el príncipe está sombrío, pero este dice que no cree que sea eso, e inmediatamente podemos ver a la protagonista moverse rápido, mientras alguien le empuja. Es el príncipe que la acorrala contra la cama. Ante esta acción ella pregunta que qué sucede. Y el príncipe le pregunta si no le enseñó eso, y dice que sí, mientras que ella piensa que él es demasiado guapo para soportarlo. Pero ésta le grita a Micael mientras le empuja la cara, y podemos ver el momento que se formó. Mientras que el príncipe sonríe, y toma una de sus manos, y mientras la huele, le dice que muy bien a su querida Eugene. Ante esto, la protagonista se pregunta si es en serio, y pregunta que quién es él, o que dónde demonios está el brutal emperador tirano de la historia original. Pero bueno, pasamos a otro lado y alguien le grita a Son Yujin, y le dice que sí va a encargar de eso. También le grita, preguntándole si escribió un informe en color en lugar de algo como eso, porque si va a hacerlo de esa manera, mejor le pide que se vaya. Esta persona se marcha muy enojada, dejando a esta chica muy cabizbaja. La misma te empieza a recoger los papeles que lanzó este sujeto, mientras que otra persona suspira porque el ambiente es frío, y otro chico le pregunta a Eugene que si está bien, pero en ese instante a alguien le grita a Eugenia. Es este chico, que le pregunta si no se da cuenta de que le hace quedar mal a él, y le pide que le siga. Estos se van a la sala de reuniones, donde este joven se ve irradiante y dice vaya, porque hizo un gran trabajo evitando que explotara. Y le llamó porque sintió que necesitaban hablar entre ellos sobre el trabajo del equipo, y le pregunta si lo sabe. Pero Eugene dice que según las indicaciones del gerente anuló el borrador, revisó la opinión escrita y adjuntó los materiales. Y esta pregunta si debería dejarlo todo por su cuenta, porque ha estado esperando todo ese tiempo porque el jefe se lo dijo. Este chico se pone un poco sombrío, y le pregunta a Eugenia que qué opina, porque se irá pronto. Esto la desconcerta, a lo que el joven le pregunta si no se lo dijo, porque no espero porque no tratan mujeres en esa empresa. Eugene pregunta que qué dice, y este chico dice escuchar que en el equipo de recursos humanos, Eugene no puede entrar. Y Eugene es una subcontratada que va a quedarse un corto tiempo, y es él quien va a seguir trabajando. Y este pregunta si es realmente necesario provocar una tormenta en el terreno llano, y bueno, estas palabras la dejaron bastante sombría. Y viéndola así mismo de sombría pasamos a otro lado, donde ésta se pregunta que por qué ha aguantado todo ese tiempo, porque los empleados se jactan de ser contratados, y el líder del equipo con trastorno de manejo de la ira es un estúpido. Y la incompetencia y la estupidez del jefe de la sección también las aguantó hasta morir, e hizo su mejor esfuerzo. Esta va caminando, mientras sigue mencionando que se convirtió en una oficinista con una tarjeta oficial de empleo, y quería mostrárselo a sus padres fallecidos. Este empieza a llorar, y piensa que se siente muy estúpida y no sabía que era una empresa que chupaba el agua dulce y luego la tiraba. Y esta menciona que ha sido un mes. Mientras que sigue llorando,
pero vemos esto, ya que dicen que la comida elegida por Yuji es un bocadillo saludable para perros hechos con la mejor carne coreana, Godimer. Ella se queda viendo este letrero, mientras dicen que Yuji es la mejor perra número 1 en el mundo del negocio canino. Y esta piensa que dicen que esa perra heredará esa casa, y el dueño del perro es el dueño del lote. Y ella le envidia porque no cree que pueda comprar ni una pequeña oficina aunque trabaje toda su vida, pero piensa que no, y mucho menos una casa. Y se pregunta si es una nueva vida como buscador de empleo, mientras que el anuncio sigue sonando, porque debe regalárselo a su perra también, y esta menciona que ojalá volviera a renacer como un perro tan rico, o simplemente tumbado sin hacer nada sin pensamientos complicados. En ese instante el semáforo está en verde y esta va caminando distraída, y piensa que la notificación del evento de la jaula de oro ahora está solo jugando. Pero en ese instante alguien grita que ese auto, y a Eugene le gritan que cuidado. Y podemos ver que todo se tornó de una sangre roja, cayendo su celular al suelo mientras ésta pensaba que se acabó. Y en la pantalla del celular, decía que están accediendo al evento especial de la jaula de oro. Pero ella pensaba que ahora realmente no tiene nada que hacer, no tiene absolutamente nada. Pero podemos ver a cierta persona abrir los ojos y preguntarse que qué es, porque el dolor o que dónde está. ¿Qué clase de niños? En ese instante, esta chica con grandes orejas le pregunta si ella está bien o si no tiene sed, porque lloró toda la noche. Ante esto, la protagonista menciona que esa es ella. Esta suspira e intenta hablar, pero la chica de orejas grande le dice que su garganta está bloqueada y le pide que tome agua primero. En ese momento ella se ve en el reflejo de agua y se pregunta que quién es esa chica de pelo blanco, pero menciona que primero beberá, e inmediatamente, esta chica bestia le pregunta si está bien, pero la protagonista piensa creer quién es esa niña, porque su cabello es castaño y sus ojos verdes, y sobre todo las orejas puntiagudas en triángulo. Y ella es el personaje principal del juego móvil La Jaula de Oro, Katniss. Pero esta misma se pregunta que qué pasa con el príncipe, que si aún no ha aparecido el príncipe Micael, porque está tan obsesionado con Katniss que incluso la encierra, y La Jaula de Oro, el personaje más popular, es un loco. Pero Katniss le pide a la protagonista que se relaje, y le pregunta si está confundida desde que llegó ayer. Pero la protagonista piensa que ella es un personaje de pelo blanco cerca del personaje principal, y está claro que es un personaje secundario cuyo cabello se ha vuelto gris debido al impacto de haber sido abandonada por sus padres. Un extra, cuyo nombre ni siquiera se menciona, porque el príncipe Micael la mató al principio para castigar a Katniss, y esta piensa que por más que sea un personaje de videojuegos, ese príncipe no es un loco cualquiera, porque ella es una niña pequeña, pero Katniss le pregunta a la protagonista que cómo se llama, y dice que su nombre es Katniss. Ante esto nuestra pequeña protagonista se sorprende, porque realmente está en el juego, y se pregunta que qué debe hacer, porque el apodo del juego era extraño, y esta dice que ella, pero piensa que no lo sabe, y dice que es Eugene, mencionando que no es una pronunciación difícil así que está bien. A esto Katniss dice que es un buen nombre, y le pregunta si se siente mejor. La protagonista dice que sí, y le da las gracias por el agua, pero Katniss dice que no es nada, y le dice que sí no le importa. Le pregunta si puede escuchar la historia de cuando entró, porque todos comparten esa historia. Ante esto la protagonista pregunta que por qué, a lo que Katniss dice que si sabe cómo entró podrá encontrar una manera de salir de esa tienda de esclavos. E incluso si solo vio algo por un momento está bien, y si recuerda algo pide que por favor se lo diga. Ante esto la protagonista se sorprende, porque esa es la tienda de esclavos del primer episodio. Y puede ver que Katniss está buscando una salida y es como la protagonista, pero esta piensa que ella no sabe nada, y dice que es, pero menciona que además, y pregunta que qué es ese lugar, e inmediatamente podemos ver una capa roja que sorprende a ambas chicas, y aquí vemos a Micael, y la protagonista piensa que bien, porque si esa es una tienda de esclavos esa persona aparecerá como el primer evento requerido, el príncipe Micael, y este exclama a Dios, porque eso es a lo que se referían al decir que 3D era más que 2D. Y piensa que las ilustraciones del juego son las mejores que ha visto, y esto. Mientras el príncipe se queda viéndole, y pregunta que qué es esa cosa tan rara, en ese instante, tanto el príncipe como la protagonista se miran, pero podemos ver que alguien cubre a Eugene,
es Canis, que empieza a gruñir dando a demostrar su forma animal. Ante esto el príncipe dice que hay muchas cosas extrañas por ahí, y le pregunta al señor que qué demonios es eso. Este suspira, y le dice al joven maestro que esa es una mujer bestia que nunca antes ha tenido un maestro, que proviene de una familia de lobos, y son leales e inteligentes, y si se les entrena bien se vuelven artículos muy populares. El príncipe pregunta que cuánto cuesta. Podemos ver que Canis sigue ladrando, pero su dueño le pregunta que qué cree que está haciendo frente a alguien tan importante, y le pregunta si no puede quedarse callada. Ante esto la pequeña se sorprende, y piensa que es ahora el momento en el que aparece la primera opción, y el príncipe dirá que es interesante que tenga el valor de enseñarle los dientes y ladrarle. Pero la pequeña menciona que la elección que haga determinará al final del juego. Y aquí podemos ver las elecciones: seguir ladrándole al hombre que le trata como si fuera un espectáculo, o ignorarlo y mantener la boca cerrada. Pero la protagonista sigue mencionando que es un evento imprescindible, y con una bella ilustración da un ejemplo, porque si elige la opción de ladrar, terminará en una prisión. Y si lo ignora, cuando el príncipe se vaya de la tienda se desharán de ella como castigo por armar un escándalo. Y la protagonista piensa que de hecho en ese juego siempre había un mal final independientemente de la opción que se eligiera. Y los jugadores disfrutaban coleccionando los difuntos finales de encarcelamiento, mientras que la protagonista, Canis, era infeliz, y lo único que deseaba era ser libre. Pero toda su vida tuvo que vivir en una jaula de oro llena de tesoros sin poder hacer algo más. Ante esto la pequeña piensa que pobre Canis, pero ésta se sorprende y se pregunta si se quedó en un palacio lleno de tesoros sin hacer nada, recordando cuando pidió que ojalá pudiera renacer como un perro de una familia rica como esa. En ese momento ésta se sonroja mucho, mientras que el príncipe le dice al señor que eso de ahí. Pero podemos escuchar un ladrido que llama la atención del príncipe. Es la protagonista que empieza a ladrar. Esto llama la atención de Canis, también el vendedor, que dice que no, y le pregunta que qué está haciendo. Todos los demás animales que yacen en la jaula también se quedan viendo, e inmediatamente el príncipe pregunta si eso de ahí también es una mujer bestia, a lo que el vendedor se sorprende y dice que no, ella es humana. Pero la protagonista sigue ladrando y piensa que lo hizo, y fue una locura. Pero ese escenario es preparado únicamente para la protagonista. Sin embargo, ya ha muerto una vez y pregunta que qué es lo peor que podría pasar, y ésta piensa que vamos, y pide que le dé esa línea ahora mismo. Y sí, el príncipe dice que es absurdo que haga eso frente a él cuando ni siquiera es una mujer bestia, y esa es mucho más divertida y pregunta que cuánto cuesta. La protagonista piensa que lo logró, y esa es la primera línea que dice luego de que la protagonista elige la primera opción. Y esta menciona que ahora tiene que hacer la siguiente elección, y esta le dice al príncipe que no crea que el dinero puede comprar a la gente. Esto sorprende a todos, bueno, los deja extraño, y mientras ella brilla se crea un silencio, a lo que el príncipe dice que después de ladrar como un perro ahora actúa como una humana, y es increíble, y el vendedor se ve algo nervioso. Pero la protagonista piensa que incluso si la persona puede ladrar un poco cuando es necesario. Pregunta que qué tiene de malo, y esta piensa que esa es una frase que Canis le dice con ira al príncipe en el juego por tratar todo el mundo como un objeto. Pero ante esto el príncipe está riendo, y dice que no sería una mala idea criar a un perro salvaje ignorante. Y mientras se marcha dice que la llevará, a lo que la protagonista brilla y piensa que lo logró, lo que significa que puede elegir las opciones de los eventos incluso si no es la protagonista, y también recuerda todos los eventos requeridos para llegar al final, y no tendrá ningún problema. Esta se pregunta que si libertad mientras que sonríe, porque a diferencia de Canis ella no necesita eso, porque en Corea ya era una esclava de su jefe, y no le importa cuál sea su estatus mientras tenga el estómago lleno y una cama donde dormir. Y si de todas formas será una esclava, no hay nada mejor que ser esclava de una familia rica. Pero en ese instante el caballo se detiene, mientras vemos al príncipe cruzar un puente. Ambos soldados se inclinan y saludan a Su Alteza Real. Ante esto las personas del carruaje se ponen pálida porque es Su Alteza el príncipe. Pero estos guardias dicen que ellos se encargarán del cargamento desde ahí, y piden entregarlo. Ellos dicen que sí, pero la pequeña se lanza y empieza a correr tras el príncipe. Pero en ese instante alguien le pide que se detenga,
y le pregunta que a dónde cree que va la pequeña. Pone un rostro un poco patético y ésta llama a su amo. Pero este soldado le tapa la boca mientras ella sigue llamando a su amo. Y él le pregunta que cómo se atreve a mostrar un comportamiento tan insolente a su Alteza, pero el príncipe le pide que la suelte. Este soldado le dice que sí a su Alteza, e inmediatamente la pequeña sigue al príncipe. Pero pasamos a otro lado, y esta mujer y este hombre están sorprendidos y llaman a su Alteza, y preguntan por esa niña. El príncipe pide que la laven, y esta mujer gira y dice que definitivamente debe tomar un baño lo antes posible. Y sí, podemos ver que la están bañando, también la están cambiando. Y esta mujer dice que cuando le preguntó a su Alteza por ella, él le dijo que la mantuviera en el palacio, y no le mencionó nada sobre cuál sería su rol, y le pide que le responda con qué propósito le llevó el príncipe ahí. Esto sorprende a la pequeña protagonista, que menciona que en la historia original Cani se convirtió en una criada sin que nadie se lo pidiera. Sin embargo, esta dice que ella es el perro del amo. Pero bueno, esto sorprende a la ama de llaves y a las criadas. Y la protagonista piensa que fue el príncipe heredero el que dijo que criaría un perro salvaje, pero esta se pregunta si han visto un perro trabajar. Aún así la ama de llave está pensativa, pero dice que bueno, porque si es un perro, ella debe estar con su dueño. Aquí la protagonista avanza, y mientras se queda observando un lugar, piensa que esa es la habitación del príncipe, y sí, la habitación es muy hermosa, y ella se sorprende. En ese momento ésta lanza sus zapatos, y se tira sobre una cama, porque una buena cama siempre es lo mejor, y todo es sorprendente. Esta se queda observando todo el lugar, mencionando que no importa cuánto trate, no se logrará nada porque todo será destruido, y esta menciona que no tratará de hacer nada ahí, pensando que la sirvienta que conoce el carácter del príncipe, no le hizo ningún favor al dejarle ahí, y ya sea que el príncipe le mate o no, es importante si se hará el siguiente evento del juego, y este exclama que por favor, porque pase lo que pase, no quiere pensar nada ni hacer nada, y esto mientras da muchas vueltas en la cama, porque de ahora en adelante vivirá como un perro, y el perro es el mejor. Pero en ese momento el príncipe le pregunta a la protagonista que qué hace ahí, ésta se queda observando, e inmediatamente se pone de una forma extraña y llama a su maestro. El príncipe pregunta que como que maestro, y la protagonista dice que sí, y le pregunta si no es su perro. Ante esto el príncipe y todos se quedan en silencio, y la protagonista piensa que es todo y ese es el servicio del maestro y esta ladra como un perro. Y aunque se ve muy linda, el príncipe se pregunta que quién diablos es esa loca, pero la protagonista le recuerda que fue él quien dijo que le tomaría como un perro, y los perros viven con sus dueños. Pero el príncipe dice que él no deja que los perros duerman en su cama, y la protagonista piensa que ajá, y el príncipe es del tipo que mantiene a los perros fuera de la cama. Pero este mismo le pide el mayordomo que lleve la casa del perro. El mayordomo se ve muy mal ante toda la información que está procesando, y este pregunta que cómo que la casa del perro, o se pregunta si había una casa para el perro en el establo del palacio, o si eso significa que quiere ponerla en una caja de madera y dejarla dormir en el jardín, pero el príncipe pide que le dé una habitación cerca, y el mayordomo se sorprende y dice que sí. Pero aquí pasamos a otro lado, a otra habitación muy bonita, y el mayordomo le dice a la protagonista que si necesita algo solo debe salar la cuerda, y le pide que pase buenas noches, viendo nosotros como todo se ha quedado oscuro, y la protagonista aún en la oscuridad intenta observar hacia todos lados. Y esta menciona que el príncipe Mako en el juego también era indiferente con Canis al inicio, pero ella piensa que él es más dulce de lo que ella creía. Pero aquí pasamos a otro lado y mencionan que el hermano comenzó con palabras de mujer. Y mientras vemos al príncipe una persona dice que lo siente mucho por las personas bestias que vio en la obra y esta chica pregunta si están atrapadas en una jaula como esa. Pero el príncipe menciona que con cabello e ojos negros y una apariencia celestial, ella es Anat, una mujer sin identidad ni origen. Es quien tiene el corazón del emperador. Pero cuando ella apareció el emperador ya tenía una emperatriz, y para el emperador enamorado, la promesa de un matrimonio era sagrado, y los gemelos, príncipe y princesa no eran importantes. Y fue un escándalo cuando se dijo que el emperador asesinó a la emperatriz en un accidente de carruaje, porque parece una inferencia razonable. Recordando cuando este mismo pidió que hagan que Mako actúe como un ser humano.
recordando cuando al príncipe Mako le dijeron que ese día estudiarían imperialismo, lenguas antiguas y ciencias militares. Pero en otro lado llamaban a su majestad, porque Mako es un genio. El emperador decía que bien entonces, porque podrán ir más adelante con su educación. Por este hombre preguntaba que qué decía, porque su Alteza ya toma demasiadas clases. Ante esto el emperador se veía algo enojado, preguntando si no acababa de decir que el príncipe es sobresaliente, o que si acaso le ha mentido. La persona que hablaba decía que no, eso es, y el emperador decía que entonces, preguntaba si no hay problema, o sí, y la persona decía que sí a su majestad. Y si a Mako se le dio más tarea, porque el próximo día tendría clases de geometría y geografía, y en la mañana se había programado una discusión con un filósofo, y por la tarde tendría lecciones de derecho, astronomía y clases militares, y los estudios militares incluyen una visita programada en el exterior, y tácticas de equitación. Y ante esto Mako nunca se quejó, y uno de sus profesores pensaba que estaba preocupado porque ni los adultos son capaces de aguantar eso, pero él sigue muy bien y sin problemas. Pero el príncipe menciona que ellos no lo saben, no sabían qué era lo que el príncipe perdía mientras realizaba estudios tan difíciles. Pero en ese momento pasamos a otro lado, y llaman a su Alteza y le pregunta que por qué elige aniquilar toda la vía cuando solo había un espía. Pero Mako dice que es lo más eficiente en una guerra de información. Pero el profesor le pide que imagine que la vida de una persona real depende de eso, y Mako pregunta que cuál es la diferencia, y esto aterra a todos. Y este profesor piensa que era muy tarde cuando se dio cuenta de que algo estaba mal. Aquí pasamos con el emperador, que hablaba y le decía a Mako que ya era tiempo de que también ayude con la política, y le pedía que tome esa agenda y vea los problemas de los feudos locales y los resuelva él mismo, porque la última vez que había visto al príncipe, pensó que era la persona correcta para ese trabajo, y ese tema de los impuestos expuestos en la reunión de nobles, también fue debatido por el príncipe. Y todo esto recaía sobre los hombros del príncipe Mako. Y aquí pasamos a otra conversación, donde alguien dice escuchar que está trabajando mucho con Dietrich esos días, porque aunque es joven es muy sorprendente. El príncipe decía que no era nada, pero Anat le decía que él era humilde, y en eso se diferenciaba de Dietrich. Para luce exactamente como él cuando era joven, y ante esto el emperador llamaba a Anat porque no debería mirar a otros hombres que no sean él, pero ésta puso un pero, y le preguntaba que a qué se refiere, que como que otro hombre, porque es su hijo, y en ese momento fue que Anat dijo que por cierto a Dietrich, porque sobre la obra que vio la última vez, lo sentía mucho por las personas bestias que vio, y ésta preguntaba si realmente están atrapados en una jaula como esa. Esto sorprendió a Michael, y el emperador dijo que si lo desea, preguntó si los libera. Anat suspiraba y preguntaba si de verdad, y Dietrich dijo que escuchará cualquier cosa que su ángel desee, y éste le preguntaba a Mako si escuchó eso, porque necesitan investigar la situación de los esclavos de Sioux y hacer un plan. Ante esto Mako se veía algo inquieto, porque él se preguntaba por qué le llamaron a la hora del té, y al parecer necesita que alguien siga los inútiles caprichos de esa mujer. Y este menciona que lo supo entonces, y mientras veía a la protagonista, se preguntaba que qué tipo de problemas traería ese encuentro, y el príncipe menciona que desde el primer momento que sus miradas se encontraron, esa mirada fue ciega, porque ella ni siquiera sabe quién es él y le está dando ese tipo de afecto y confianza solo porque es su dueño, y simplemente pensó que no sería mala idea tener un perro. Pero en ese momento Mako pensaba que debe estar durmiendo, y aquí llaman a su majestad diciendo que le servirán el desayuno. Vemos que Mako se encuentra comiendo, y este llama al chambelán, y pregunta que cómo distribuyó el trabajo de los sirvientes. El chambelán se sorprende, y preguntaba que de qué trabajo habla, pero este pensaba en la protagonista. Pero Mako dijo que si hay alguien que no comprende su misión es posible que surjan lagunas. El chambelán se sorprendía y decía que por supuesto su majestad, porque la habitación de la perra fue asignada, y se le dio la habitación que su majestad utilizaba como sala de juegos, y la criada encargada y el presupuesto para todo lo que tenga que ver con su vida. Y esa es la detención que llegó con ella de la tienda, cosa que parece una cadena, y vemos que Mako lo toma y pregunta si es un retenedor, porque se dice que si un esclavo se escapa o se revela las ataduras pueden explotar. Y esto mientras rompe estas ataduras. Y dice que la intensidad es débil y deben fabricar una nueva detención,
y el chambelán le dice que sí a su alteza. Aquí pasamos a ver esto, que debería ser una detención, pero más hermosa. Alguien le pregunta a la protagonista si ella sabe lo que es eso. Este es Mako que menciona, que la última vez simplemente lo pasó por alto, pero entró al dormitorio real sin permiso como esclavo. Pero como fue él fue indulgente, demasiado inocente. Pero es peligroso andar por ahí, así que no puede salir de su palacio, y este le dice a la protagonista que eso es una detención, porque un esclavo debe saber lo que es, pero la protagonista ya lo tiene puesto en el cuello, y aquí se crea este momento algo extraño. Michael le pregunta a ella si sabe lo que es, y la protagonista piensa que bueno, porque es la detención que le dio a Canis, pero esta dice que es para ella y pregunta si no es así. Esto sorprende a Mako, que menciona que es una estúpida, y no puede creer que le gusten los rastreadores de ubicación que indican la propiedad, y ante esto, la protagonista piensa que puede que no le guste a Canis, pero para ella es su cheque de garantía de seguridad. Pero el príncipe se pregunta, ¿qué ella cree de él que le parlotea sin dudarlo? Y aquí vemos a estas personas, diciéndole a Mako que él es un hombre justo, mientras este mismo menciona que él sabe cómo le llaman los que le dicen eso por detrás, porque le dicen que es un tirano sin sentimientos, un frígido espeluznante, y no es tan mal, así que no tiene intención de negarlo. Pero se pregunta, que por qué tener a un ser humano como él como su amo y confiar en él, o si no tiene un instinto de supervivencia básico, pensando que la guardará dentro de su palacio para que no pueda ir a otros lugares peligrosos. Y esto mientras la protagonista brilla muchísimo. Pero aquí vemos al chambelán bastante mal, pensando que debe crear un muro defensivo en lugar de una bomba de prevención de escape, una transmisión de ubicación de emergencia, protección contra el frío y aislamiento. Y este se pregunta que desde cuando los artefactos de autodefensa de los herederos de la familia pasaron a llamarse restricciones. Bueno, al parecer lo que la protagonista tiene es un artículo de gran valor, y no es nada relacionado a una restricción. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista a comer feliz, mientras a su lado hay dos criadas. Bueno, la comida se ve súper deliciosa, y buen provecho para todos los que comen, por cierto. Esta criada le dice a la pequeña que pruebe más de eso también, y otra criada le pregunta si quiere que le lleve más galletas de las que le dijo que le gustaron el día anterior, pero la protagonista se sorprende al ver algo, mencionando que en el juego, aparentemente Canis y ella tenían la misma edad que el príncipe heredero Mako, y entonces, como el príncipe Mako tiene ahora 16 años, ella parece un poco más joven que él. Y esta piensa que tal vez sea porque no pudo comer lo suficiente para crecer, pero parece que no puede aparentar su edad. Bueno, esto se debe a que es muy pequeña, pero esta criada le dice a la protagonista que hay pudín, y pide que lo pruebe. La protagonista abre la boca, y piensa que todo el mundo piensa que es una niña, así que son más amables con ella, lo que realmente no es malo. Esta misma bosteza un poco, y piensa que ya le dio sueño de nuevo a pesar de que durmió mucho, pero como no tiene nada que hacer. Ella se recuesta, mencionando que así es la vida de un cachorro, maldición. Y esta menciona que solo comer, dormir, y ella pone este rostro patético, y piensa que nadie dice nada, y más bien, siente que necesita caminar algo. Pero esta se quedó observando algo, y aquí vemos que el sol entra por esta ventana, y fuera se ven unas palomas volar. La protagonista empieza a caminar, mientras tienes este vestido muy lindo, y esta se pregunta que cuánto tiempo ha pasado desde que salió durante el día, y mientras observa todo, piensa que es impresionante, y es una reliquia familiar. Este es el pabellón de estilo occidental, y mientras la protagonista está allí dentro, piensa que está cansada de caminar tanto tiempo, y descansará ahí. Esta se recuesta, y esto mientras pasamos nosotros a otro lado, donde una persona le grita a su Alteza que ese proyecto debe llevarse a cabo en su territorio, y otro le pregunta al conde que qué quiere decir, por qué esa vez les toca a ellos prestar sus fuerzas a su majestad. Mako se mantiene en silencio, y otra persona pone un pero, porque tendrán que esperar más. En ese momento Mako golpea la mesa y se pone en pie y se marcha, y todos le gritan a su Alteza, y en ese instante alguien grita preguntando si ha perdido el tiempo y se ha ido, y otra persona dice que fue por el duque, porque es. Pero Mako menciona que el caso de la tribu de los hombres bestias aún no ha terminado, y ya están asumiendo un nuevo problema, y al igual que los nobles que solo se preocupan por sus propios intereses,
son inútiles e incompetente, y este menciona que necesita cambiar el agua pronto. En ese momento llaman a su Alteza, y este mismo se desvía. Michael empieza a bajar unos escalones, mientras le siguen gritando a su Alteza, pero aquí él recorre este camino que está rodeado de hermosas flores, llegando a este lugar donde Mako se detiene un momento, y frente a él se encuentra la protagonista, y uno de los soldados ahí, piensa que ese es un espacio exclusivo del príncipe heredero, por lo cual nadie se acerca, porque cuando su majestad no se siente cómodo ahí, es que va. Pero en ese instante la protagonista estornuda, y aquí se crea un silencio incómodo. Y Mako pregunta que qué están haciendo, esto sorprende a los soldados, mismos que al parecer no entendieron. Pero Mako les pide que no se acerquen, y estos le gritan que sí a su majestad. Pero Mako lanza un chasquido, y le pide silencio, viendo nosotros como el soldado se tapa la boca, y Mako dice que también, les pide que lleven algunas cosas. En ese momento, los soldados se preguntan que qué clase de cosas deberían llevar, o que si podría ser algo como eso, imaginándose estas herramientas de tortura, pero uno de ellos pregunta que qué cosas, y el príncipe dice que una manta, y deben asegurarse de conseguir una que sea suave, pero no demasiada gruesa. Aquí pasamos un chin más adelante, donde mientras la protagonista duerme le ponen esta manta. El príncipe Mako piensa que está muy tranquila, y este menciona que parece un cachorro de verdad, un cachorro que se quedó dormido esperando a su dueño. Aquí pasamos más adelante, donde la protagonista se está levantando, suspira, y ella se ve muy feliz porque es una maravillosa mañana, y esta menciona que no tiene que encargarse de las mismas tareas, y no tiene proyectos pendientes, ni tiene que entregar los malditos informes semanales, y es una refrescante mañana, preguntando que a dónde debería ir ese día. Esta suspira, porque la vida de un perro es hermosa, y esto mientras se ve muy feliz. Pero en ese momento algo le sorprende, y mientras ella ve este caballo, piensa que eso es precioso, esta dice hola. Y aquí vemos que el caballo se acerca a la protagonista, o mejor dicho a la canasta que ella lleva. La protagonista dice que vaya, y mientras le ofrece una manzana, le pregunta si quiere comer eso, pero en ese instante alguien pregunta que quién anda ahí, y esto sorprende a la protagonista, y detrás de una puerta, con una pala en mano se ve a este chico algo asustado. La protagonista dice hola, y el joven llega donde ella, suspirando y diciendo que es un alivio, porque se asustó por un momento y creyó que había entrado un ladrón mientras estaba en el baño. La protagonista pregunta si un ladrón de caballos, y el joven dice que es imposible que un criminal de ese calibre entre en el palacio del príncipe, porque los guardias lo atraparían enseguida. Este mismo cambia de actitud y dice que es Hans, y está aprendiendo a dirigir el establo con su tío Bernard, y este le pregunta que de dónde ella es o que a quién sirve. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que esa es la primera vez que se encuentra con un sirviente del palacio que no sabe quién es. Y la protagonista menciona que no puede decirle que es la persona que tuvo la suerte de encontrarse con un miembro de la familia real, y ahora está disfrutando de la vida de una mascota y tampoco es necesario explicarlo en detalle. Esta dice que se llama Eugene, y el joven se ve sorprendido, y pregunta si es así. Este mismo suspira, y dice que hay muchos otros caballos ahí dentro, y le pregunta si los quiere ver, porque incluso le enseñará sus nombres. La protagonista dice que por supuesto, y desde esto pasamos más adelante y, aquí vemos a la protagonista parada, ella piensa que ese es otro día, y el inicio de una nueva aventura, y se pregunta que qué lugar debería explorar ese día, mencionando que el dominio de su amo es el de ella también, y esta pregunta que cuando se ha visto a una mascota pedir permiso para entrar a una habitación, esto mientras ella está viendo todos los lugares, y piensa que ya lo decidió e irá primero a la oficina. Ya al príncipe a tomar un refrigerio, mencionando que si un amo no quiere que su perro entre a una habitación mantiene su puerta bien cerrada, y esta piensa que por supuesto, porque para un perro inteligente no es un problema abrir una puerta cerrada, y no parece ser el tipo de persona a la que le gustan las cosas dulces. Sin embargo, en su escritorio siempre hay bocadillos, y esta dice que será mejor que coma las sobras antes de que se pongan duras. Bueno, ella cree que son sobras, pero vemos a unas criadas, que dicen que Su Alteza el Príncipe ordenó que prepararan cuidadosamente los bocadillos para su perro, y sí, esa es la razón por la que su mesa está llena de bocadillos. Pero después de esto,
La protagonista piensa que llenó su estómago en la oficina, y se pregunta que a dónde debería ir ahora, porque cree que ya ha estado casi en todos los lugares, mencionando que está empezando a cansarse y aburrirse de explorar, porque extraña los teléfonos inteligentes y quiere jugar. Esta pregunta que hacían las personas para divertirse cuando no existían los teléfonos inteligentes. Y en ese momento ella se sorprende y tiene una idea. Esta le dice hola a una sirvienta, y llegamos a una biblioteca, donde la protagonista mira los estantes desde abajo hasta arriba y se sorprende mucho. Esta piensa que menos mal que todo está en coreano, mencionando suponer que se debe a que el juego es coreano y todos hablan en Corea. Y hay momentos en los que se siente incómoda cuando hablan en coreano, aunque sus caras no son coreanas, si especialmente el príncipe Mako. Pero bueno, la protagonista se sorprende por otra cosa, y frente a ella se encuentra el príncipe, quien debería estar durmiendo, y mantiene sus ojos cerrados. La protagonista piensa que luce muy cansado, y seguramente el emperador, que nunca ha sido un buen padre, le dejó todo su trabajo, y aunque parezca un adulto todavía es muy joven. En ese momento el príncipe suspira, sintiendo cierta aflicción, y la protagonista se pregunta que qué sucede, o se pregunta si tiene pesadilla. En ese momento el príncipe dice que no, mientras duermen, y la protagonista intenta acercar su mano, y ésta se pregunta si puede despertarlo, o que hasta dónde se le permite interactuar con él. Pero aquí el príncipe vuelve a mostrar una reacción de incomodidad, que sorprende a la protagonista. Esta suspira, porque no lo sabe y solo es una mascota, y no debería preocuparse por eso. Esta se sienta al lado del príncipe, mencionando que a diferencia del juego, el príncipe sorprendentemente se tranquilizó cuando se sentó a su lado, ante ello poniendo un pero, porque eso no significa que quiera consolarlo, y simplemente se sentó porque hacía calor junto a la chimenea, y el que sus pesadillas hayan desaparecido en el momento en que se sentó, es solo una extraña coincidencia. Y esto mientras la chimenea sigue encendida, y la protagonista empieza a marearse un poco, chocando levemente con el hombro del príncipe, quien lentamente abre sus ojos, mientras se encuentra en silencio, viendo a la protagonista, quien ya está dormida. Él intenta moverse, y mientras se aleja, la protagonista empieza a bajar, pero en ese momento el príncipe se sorprende y se ve enojado, ya que la protagonista le ha abrazado. Ahí vemos que al príncipe se queda en silencio algo preocupado. Mira a la protagonista mientras intenta extender su mano. Él agarra el pelo de la protagonista y empieza a acariciarlo mientras le mira, pensando que es cálido. Por otro lado vemos celular que grita que despierte varias veces. Es un celular que se encuentra encima de la protagonista como si fuera un sueño o una pesadilla. La protagonista se ve afligida. Bueno, eso antigua a ella de su vida pasada, que dice que el trabajo, porque debe ir a trabajar, y tiene que levantarse. En ese momento le pide que vaya, y aquí vemos que le piden que se despierte, y la protagonista abre los ojos algo asustada. El príncipe le pregunta si ya recobró el sentido, y ésta se queda viendo al príncipe, y en ese momento se asusta muchísimo, y se pregunta que qué diablos está pasando, pero el príncipe le pide que haga silencio, y le dice que está bien. Y la protagonista se pregunta que por qué está recostada en su regazo. Esta se queda en silencio mientras se ve nerviosísima, pero en ese momento se ve algo incómoda. Ella pone sus manos en su frente, preguntándose que cuando le pidió que siguiera, pero ante esto el príncipe se siente triste por alguna razón, y la protagonista se ve algo nerviosita, porque si le mira con esos ojos, y sí, el príncipe sigue mirando así, viendo a nosotros que él vuelve a acercar su mano, y la protagonista suspira porque se lo permitirá por ese día, porque de vez en cuando hay que dejar que disfrute el privilegio de tener una mascota, y sorprendentemente eso es muy agradable. Y esta vuelve a cerrar sus ojos un poco, pero ella suspira, porque no puede quedarse dormida y tiene que preguntarle algo. Pero el príncipe dice que está bien, y le pide que solo duerma. Pero la protagonista piensa que prometió que, mientras ha cerrado sus ojos y ésta se ha vuelto a quedar dormida en el regazo del príncipe. Aquí pasamos al día siguiente, donde la protagonista monta a caballo, y le pide a mismo que no haga eso, porque no puede comerse todo lo que hay en el jardín. Esta llama Campanilla, y se ve muy feliz, mencionando que hizo bien en preguntar correctamente en lugar de olvidarlo mientras dormía, recordando cuando ella entre su sueño, su momento dijo que en el establo marrón, oscuro bonito, caballo quiere montarlo.
y el príncipe le dijo que sí, mencionando la protagonista que la comunicación es la base fundamental de la vida sin importar de quién se trate. Y es de buena educación pedir permiso para acercarse a la mascota de otra persona. Aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista le dice a la campanilla que se vara en el próximo día, y esta piensa que le encantaría seguir montando pero le duelen las piernas. Y montar a caballo es un deporte más difícil de lo que parece, y esto mientras va caminando temblorosamente. Aquí ella pasa a otro lado y se queda viendo algo. Esta piensa que eso es una hamaca y un columpio de madera, y mientras se ve fascinada, piensa que va a instalarlo en su escondite, y luego tomar una siesta después de balancearse a su antojo. Aquí pasamos a otro lado, y en ese momento la protagonista se ve preocupada y piensa que algo no está bien, y se pregunta que por qué sigue arrastrándose sin importar cuánto lo ate, o se pregunta si la hamaca está rota. Y sigue pasando lo mismo incluso si cambia de árbol, ella se queda en este silencio, mencionando que dejará la hamaca a un lado e instalar al columpio. Esta se queda observando mientras ha decidido hacer el cambio de planes y ve esa rama del árbol. Pero ella se sorprende, porque cree que sería perfecto colgar el columpio ahí, pero está muy alto, y la protagonista se queda viendo en silencio algo mal. Esta deja caer el columpio y se marcha bastante triste. En ese momento vemos al príncipe quien al parecer viene llegando donde estaba la protagonista. Este se sorprende al ver algo, y pregunta que qué son esas cosas. Aquí una persona agarra este árbol, es este soldado, quien dice suponer que alguien estaba intentando instalar una hamaca y un columpio en ese árbol, y sin una escalera habría sido difícil atarlo con ese trozo de cuerda. Ante esto el príncipe está en silencio, y este pide que corte ese árbol ahora mismo. Esto sorprende a los soldados, que le dicen que sí a su alteza, e inmediatamente empiezan a echar, y aquí pasamos mucho más a la tarde, donde la protagonista viene llegando, y ésta se sorprende porque eso, y ella se pregunta que qué fue lo que pasó ahí. Esta misma, se pregunta si se sentía así antes, porque el bosque se ha vuelto muy denso, y esta pide que no le diga que él está de mal humor, y esto mientras observa algo sorprendida, y frente a ella vemos esto que parece un paraíso, y sí, aquí vemos el columpio y por otro lado la hamaca y, la protagonista se ve muy feliz y exclama adiós, esta se ve sorprendida mientras monta al columpio. Y por otro lado también se recuesta en la hamaca. Esta piensa que hasta su postre favorito está ahí, y tiene muy buen sabor, y mientras sucede todo eso, la protagonista dice que eso toca su corazoncito y le ha dado 5 estrellas a todo eso, porque es un buen lugar y le gusta, y le da 10 de 10, mencionando que él es muy bueno. Pero esta menciona que unos días después, mientras ella seguía disfrutando de lo mismo, ella da las gracias, porque leerá ese libro ese día, La canción del mar azul, y esta piensa que al inicio le sorprendió encontrar ese libro ilustrado en su estudio. Ella abre el libro, del mismo que sale algo, porque es un libro mágico con imágenes en ventanas emergentes. Y sí, ella sigue leyendo mientras se ve fascinada, pero en ese momento cierra el libro, y empieza a temblar mucho. Esta grita que el escritor es un genio, ella empieza a correr dejando hasta una de sus chanclas, gritando que lo ama y ya quiere ver el siguiente, y debe apresurarse a verlo mientras corre. Pero en ese momento algo le sorprende, y ésta dice que sí, y frente a ella está puerta algo extraña. La protagonista menciona que no la había visto antes, y no puede creer que haya un sitio en el palacio que ella no haya explorado, y mientras observa la puerta, hace saber que su dibujo es la celebración de la victoria, y se pregunta si eso, ¿por qué luce tan simple y es extraño que la gente de monstruo, no los ganadores se han presentado más grande? Esta misma agarra la manija de la puerta, y la abre. Y una vez dentro se pregunta si habrá algo especial ahí, esta se queda observando algo, y se sorprende mucho, porque es un piano. Esta se siente en el mismo, viendo nosotros que es una apasionada imitadora de pianista, y la protagonista piensa que las teclas del piano son las mismas que en la tierra. Esta intenta tocar, pero simplemente hace un alboroto, ya que no lo sabe hacer. Pero en ese momento algo sorprende a la protagonista y ella se queda en silencio, porque piensa que pianos y libros, y ésta se pregunta si será casualidad. Aquí ella se acerca a cierto lugar, y piensa que ese. Se pregunta si no sobresale un poco, y ésta le pide que se muestre al pasillo secreto, porque su corazón late con fuerza. Esta misma toca el libro y no pasa nada, y mientras se gira, pregunta que qué ha dicho, porque no era nada, pero detrás suyo una puerta se ha girado,
Misma puerta que cuando vuelve a su posición original arrastra a la protagonista con ella, preguntándose esta que qué sucede, quedando el estante del libro nuevamente como si no ha pasado nada. Por otro lado vemos al príncipe, que dice que entonces, pero el mayordomo dice que lo siente a su majestad, porque siguen buscándola. El principal pregunta que hasta dónde la ha rastreado, y el mayordomo dice que el mago imperial está en camino, y este mismo se ve muy mal, y piensa que su Alteza ordenó que debía estar atento a su perro. Y este pregunta que qué está sucediendo, viendo nosotros el proceso de cuidado de la mascota que está fuera de la vista. Recordando cuando esta criada preguntó si terminó los bocadillos para el perro, y esta otra dijo que está tomando un poco más de tiempo, y pide que diga dónde está y los llevará, y la otra criada dijo que por ahora está en el jardín, pero si se mueve los llevará de nuevo. Pero otra criada le comunicaba al mayordomo que el cachorro se quedó dormido en el jardín, el mayordomo dijo que iría por él, y el príncipe dijo que no, él iría. Y este regresó con la protagonista en brazos, y ese fue el regreso a salvo a la cómoda cama. Y el príncipe, mientras tiene una alucinación de la protagonista, el mayordomo menciona que para que duerma así, él suele mostrar su rostro relajado, y entre la alucinación la protagonista llama a su maestro, y en ese momento vemos que en ese lugar no hay nada, y el príncipe se enoja. Este mismo menciona que está bien, y ella estará bien pronto, porque se puso magia extra en la esfera de restricción para casos como ese. Pero en ese momento le gritan a su majestad que ha llegado el mago del Palacio Imperial, el príncipe pregunta que dónde está, y este chico, quien debe ser el mago, le dice a su majestad que lo siente, porque el grabado de la esfera no responde. El principal le pregunta que qué dice, y el mago dice, que para ser exactos el grabado está reaccionando, pero está bloqueado, así que no puede enviar la localización, y probablemente reciba constantemente magia de confusión para dificultar el rastreo, y usualmente en esos casos, el príncipe piensa que es un secuestro, y este mismo piensa que incluso contrataron a un mago del otro lado del mundo, y pregunta que quién se atreve a tocar lo suyo. Este grita que reúnan a todos los soldados ahora, pensando que no crees que vaya muy lejos ahora, y no importa quién sea, si toca lo suyo, si le atrapa le partirá en pedazos. Pero por otro lado vamos a la protagonista lanzada en el suelo, mientras mantiene sus ojos cerrados. Pero en ese instante la protagonista hace un leve movimiento, y este empieza a abrir sus ojos y se pregunta que qué es ese lugar, porque está muy oscuro, y mientras movía su mano en el suelo se topa con algo. Esta se pregunta que qué es eso, porque es algo suave, y piensa que es como una piedra brillante. Esta se pregunta si brilla en la oscuridad, o si funciona como una compresa caliente, ante ello poniendo un pero, preguntándose que dónde entró, porque ni siquiera puede ver la salida. Pero aún así es la mascota de su Alteza Real, y si se enteran que no está alguien ir a buscarle, esta pregunta si no es así, porque esperará por ahora, ya que dicen que si uno se pierde es mejor no moverse de ese sitio. Pero después de esto pasó un momento, donde la protagonista se ve sorprendida, y se pregunta que por qué parece más oscuro que antes, ella se sorprende, y piensa que no, porque se hizo más pequeño cuanto más lo usaba, y no puede ser, porque si esa luz desaparece, la protagonista se ve muy seria, porque no puede quedarse ahí y tiene que salir de ahí, y eso es un pasadizo secreto para la familia real, así que debe estar conectado a algún lugar seguro. Esta piensa que no pasa nada, porque está segura de que estará bien, y esto mientras empieza a avanzar. Pero aquí pasamos a otro lado más adelante, donde la protagonista sigue caminando, y esta piensa que un poco más, le pide a la luz que aguante un poco más, pero algo le sorprende, y frente a ella se logra ver una puerta. La protagonista piensa que es la salida mientras empieza a correr, este extiende su mano, y en ese momento la puerta se abre, saliendo la protagonista muy sucia de allí. Pero aquí en esta misma grita exclamando a Dios, mientras vemos a este tigre, y la protagonista se ve bastante aterrada. Pero bueno, parece más un gatito, y la protagonista tapa su boca y piensa que por Dios, porque sus orejas son tan lindas, y ese tigre debe ser. Esta llama a Kun, y el tigre empieza a rodear a la protagonista, y le pregunta si sabe su nombre, o si le conoce. Bueno, es eso, pero la protagonista se pregunta si Kun era así de niño cuando era bebé, porque en las ilustraciones del juego, Kun era un adulto, mencionando que él no tenía un papel importante en el juego, pero aparecía como ilustración principal, ya que haya sido la intención egoísta del creador o no.
la ilustración fue muy elaborada, porque ahora que lo piensa, si Con está ahí, ésta se pregunta si ese es el palacio de la princesa Rafaela, porque la princesa Rafaela, en el juego ella era solo un personaje secundario que apareció ocasionalmente, por lo que era imposible saber si era una ayuda o un obstáculo. En ese momento los protagonistas se queda viendo algo, y frente a ella todas estas pócimas. Esta se pregunta que qué es eso, que si es una investigación de pociones mágicas, o que si es alquimia, pero ella observa unas hojas que le sorprenden, y mientras la tiene en sus manos, ella menciona que eso es. Pero en ese instante le preguntan a la protagonista que quién es ella, la protagonista mira hacia atrás muy asustada, y aquí vemos a la princesa Rafaela, la misma que viene con en sus brazos. Y ésta se queda viendo la protagonista. Pero la protagonista llama a la princesa, y le pregunta si es escritora, y esto, porque lo que ella tiene en manos, es la canción del mar azul, el libro que leía antes, y es un borrador del manuscrito del libro ilustrado. Pero Rafaela le pregunta que qué dice, y bueno, más adelante la protagonista dice que entonces, porque el aroma que tenía el libro cuando lo abrió por primera vez, no tenía idea de que ese aroma se mencionaría así al final. Esta dice que luego, mientras Rafaela le alimenta, y dice que sí, le pide que hable mientras come, porque eso también. La protagonista se sorprende y da las gracias, ante ello poniendo un pero, porque nunca pensó que la chica que apareció en medio desempeñaría ese papel más tarde, porque ni siquiera podía imaginar que iba a ser una línea doble. La princesa dice que está bien, y le pide que coma eso también. La protagonista sigue comiendo feliz, y Rafaela se queda viendo el supuesto collar de restricción de la protagonista, y ella piensa que esa niña es la de los rumores, y le parece muy divertido. Pero en ese momento la protagonista se sorprende, y esto por lo que comía, y Rafaela le pregunta que qué pasa, o que si no le gusta. Y esta piensa que no necesita en su palacio una cocinero incompetente que ni siquiera pueda satisfacer los gustos de una niña, y ante esto el chef se impacta. Pero la protagonista se ve feliz, porque es picante y dulce y es muy delicioso. Y ella piensa que hace mucho que no probaba la comida picante coreana. Ante esto el chef está llorando porque lo han logrado, y Rafaela dice que entonces, porque es la fruta cala, y hay mucho en la bodega, así que debe comer todo lo que quiera. La protagonista pregunta si en serio, y Rafaela le pregunta si quiere que le lleve a su depósito, porque hay muchos vinos de fruta más dulces que ese. La protagonista dice que está bien, y aquí vemos que Rafaela abre una puerta. Pero alguien dice que al parecer, que los niños de allí están todos envueltos en el caos. Otra persona pregunta que cómo fue, bueno, son unas sirvientas, y otra pregunta que como que una cachorra, o que qué especie es, pero otra sirvienta dice que no, eso es. Pero la protagonista se ve algo sorprendida, porque ahora que lo piensa ha pasado mucho tiempo desde que salió, y supone que le están buscando. Esta se pregunta si no es verdad, pero también se pregunta si el príncipe Mako estará preocupado, pero piensa que no puede ser, porque ella no es la protagonista, y esta se pregunta si saben siquiera que se fue, porque bueno, eso es un poco decepcionante. Y esta se ríe, pero en ese momento la protagonista le dice a la princesa Rafaela que lo siente, y cree que tiene que irse ahora. Esto sorprende a la princesa quien se queda viéndole, y mientras le extiende la mano, le dice que ella está en el palacio de Mako y le pregunta si no es así, porque le llevará allá. La protagonista da muchas gracias, mientras vemos que la princesa sonríe de forma extraña, pensando que tiene que decirle algo a Mako, y la protagonista toma su mano, y ambas se marchan. Aquí pasamos al palacio del príncipe Mako, donde alguien pregunta si aún diciendo que ha perdido lo que le pertenece, y ordenó que encontraran aunque sea una pista. Y este pregunta si aún no han encontrado nada. Este apunta con su espada a un sirviente, que le dice que él a su alteza. Pero el príncipe dice que si es una especie tan inútil, y este levanta su espada, preguntando que para qué molestarse en tener cuello, haciendo un ataque con la misma. Pero en ese momento llaman al maestro, y el príncipe se estremece por esto. Aquí vemos a la protagonista, y todos los sirvientes están llorando, porque es la cachorrita y es muy fuerte. Aquí el príncipe gira hacia atrás, mientras la persona que estaba a punto de perder la vida por su espada se desmaya y deja su alma al hacerlo. El príncipe empieza a escanear a la protagonista por todos lados, y este piensa que a excepción de un poco de polvo, no parece haber ningún daño.
Pero la protagonista se pregunta que qué sucede, porque el ambiente es aterrador, y puede sentir la atención de todos y lo percibió en los siervos inmediatamente, y sí, todos están llorando muy asustados. Pero la protagonista empieza a caminar, porque en momentos como ese, ella piensa que huir es la respuesta. Pero en ese instante la princesa llama a Mako, y le dice que es un desastre. La protagonista piensa en la escritora, no, en la princesa, y se pregunta si no solo estaba acercándole a casa. En ese momento se crea este silencio, y la princesa Rafaela se queda viendo a su hermano, él mismo que está algo aturdido. Este le pregunta a Rafaela que qué hace en su palacio, y Rafaela dice que ella le dijo que tenía que volver, así que la ha llevado a casa, pero tiene algo que decirle. Ante esto el príncipe se ve serio, y se pregunta que cómo que llevarla de vuelta, o si estaba en el palacio de su hermana, o que cómo, pero Rafaela hace una seña a una de sus sirvientas, y esta misma dice que bueno, Eugene, mientras vemos el pequeño tigre Kun, y la protagonista se sorprende, aquí vemos que le entregan el pequeño tigre Kun a ella, y sí, que se ven muy bonitos. Tanto la princesa como el príncipe están bastante sonrojados, y Rafaela pregunta si no se ve bien, porque quiere llevarle a su palacio. Esto sorprende a Mako, y Rafaela dice que ella tiene a un tigre bebé y le pregunta si ella quiere ser su gatita. En ese momento vemos una mano rápida que se mueve, es el príncipe, que le pregunta que por qué cree que su perra va a ser su gata. A su hermana, este se ve sumamente enojado, y Rafaela dice que lo será, porque le gustó, y un bebé tigre y una bebé de gata suena muy lindo, y primero debe poner su sello, porque está ahí para hablar con él. Pero el príncipe dice que tonterías, pero en ese momento Rafaela dice que por cierto, pregunta que qué es ese simple collar, por qué ella llenó un broche con su sello, rodeado por un patrón de vides de plata, y encajaría perfectamente en su cuello, y sería mucho más llamativo y lindo. En ese momento el príncipe le pide a su hermana que le quite la mano de encima, y se vaya, porque está demasiado ocupado para despedirse, esto mientras la protagonista intenta ver, pero esta misma baja al pequeño Kun, y la princesa Rafaela le pide a este mismo que vaya ahí, esto mientras el príncipe y la protagonista se marchan. Pero Rafaela piensa que no puede evitarlo, y tal vez en la próxima oportunidad, y esta misma se marcha. Aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista está sentada en silencio. Esta se pregunta que por qué le ha llevado a su habitación, porque no puede esperar a ir a su habitación a lavarse. Pero también se pregunta que por qué tiene esa expresión, o que si ha enviado el emperador otra bomba, pero piensa que suele ser así normalmente. Y la protagonista piensa que si ella no va a su oficina él no le visita, y no puede leer su expresión. Mencionando que en la versión original, incluso Canis no quería escucharlo, y era un personaje que mostraba su nivel más bajo en su carácter, y siempre se repetían los eventos, teniendo 5 simples opciones. Número 1. Como te observé. Número 2. Cómo impedir tu escape. Número 3. Cómo manejé a tus colaboradores. Número 4. Dios mío, cómo pudiste. Número 5. Era un simple shock. Y la protagonista piensa que la única razón por la que no está obsesionado con ella es porque no es la verdadera protagonista, y esta menciona que no pasa nada, porque lo sabe. Pero en ese momento el príncipe le pregunta que qué ha pasado, o que cómo es que estaba en el palacio de la princesa, o sea, lo que quiere decir, pregunta por qué volvió con la princesa, pero la protagonista piensa que si ese es el caso, tiene mucho que decir, y esta dice que eso es lo que quiere decir y trata de explicar, y bueno, aquí está la explicación. Y el creador nos dice que si deseas omitir debe desplazar hacia abajo, así que seguimos con la historia. El príncipe dice que de acuerdo, y este dice que lo entiende y le pide que vaya dentro y descanse, y la protagonista se ve feliz y piensa que finalmente. En ese momento pasamos más adelante, y el príncipe dice que dejará que esos dos se encarguen, y debe ponerse en contacto con el comandante de los caballeros. El mayordomo le dice que muy bien a su alteza, y el príncipe también dice que quiere que abra el pasillo de su habitación, y limpie la habitación de al lado. El mayordomo le pregunta si quiere eso, poniendo un pero a su majestad, porque esa habitación. Este se pregunta si no es ese lugar donde vivió la princesa antes de ascender al trono, mencionando el príncipe creer que estaba acostumbrado a estar solo, así que la dejó. Pero este se pregunta que cómo podría ella confiar en personas que no saben cuidarla adecuadamente y dejarla sola en otra habitación. Este mismo dice que de todos modos esa habitación no la usan ahora, y el príncipe sigue.
mencionando que si está en la habitación de al lado puede quedarse tranquilo y cuidarlas al mismo tiempo, solo por un tiempo. Aquí pasamos a otro lado, donde pregunta si quiere que ahora duerma ahí. Bueno, vemos a la protagonista, y esta criada dice que sí y pensó en llevar su almohada vieja, y le traerá comida pronto. La protagonista dice que de acuerdo, y esta piensa que es la residencia de la mascota, y es lo que la amo quiere. Pero esta se recuesta, y piensa que la cama de la nueva habitación es más grande y flexible, y es bonita y espaciosa. Esta se sorprende por algo, y esta se pregunta si es arroz, ella dice que sí. Pero aquí vemos a estos dos, y la protagonista se pregunta que quiénes son, pensando creer que nunca les ha visto, pero este chico le pregunta que cómo está, o le pregunta si es la cachorra de su majestad. Este mismo se acerca mucho a la protagonista y la asusta, pero aquí ponen la mano en la cara de este mismo chico, y la chica le pide a Félix que haga silencio, este dice que sí a la señora. Y vemos que la chica dice que es un placer, ella se inclina, y también dice que por órdenes de su Alteza el Príncipe Mako, le cuidarán a partir de ahora, y ella es Aten, una caballero de reino. Ante esto la protagonista se ve fascinada, y piensa que es genial, y es un caballero real, y parece sacado de una fantasía romántica. Esta piensa que entonces, mientras pone sus chanclas, esta saluda cortésmente y da los buenos días, porque es Eugene. Y esta piensa que hizo lo que aprendió, y se pregunta si seguro que lo hizo bien, pero aquí Félix dice que bien, y este dice que de ahora en adelante se encargarán de escoltarle, y el nombre de ese cuerpo es Félix, un genio espadachín, fuerte y alto, y puede llamarle señor Félix, o Félix, como guste, cachorrita. Pero Aten llama a Félix mientras está muy enojada, y Félix suspira y dice que está bien a la mayor, porque puede hacerlo bien, y este se ríe preocupado. Este también se inclina, y dice que a partir de ese día, él, Félix, será su escolta, a la cachorrita, y pregunta si de acuerdo, pero la protagonista se había girado, porque es un tonto. Pero esta misma le pide que por favor tome asiento a la señorita Ten, y bueno, esto porque para ella Félix no es visible. En ese momento Aten da las gracias, y la protagonista le pregunta si ella ha comido, Aten dice que no, y Feliz piensa que a él ni siquiera le pide que se siente, y la protagonista dice que entonces, le pregunta que qué le parece si come ahí, y piensa que tiene a alguien con quien comer. Pero Aten dice que lo hará si se lo permite, y la protagonista pregunta que como que permiso, porque le invitará con gusto. Aquí pasamos más adelante, y la protagonista come felizmente, pensando que es bueno comer con alguien después de tanto tiempo, y aún mejor comer con una caballeros genial, y tiene mucha suerte, y vemos que Félix sigue siendo invisible. Pero la protagonista se sorprende, y esta misma le pregunta a Aten si le gustan los dulces, porque empezó primero a comerlos. Pero Aten dice que como caballero debe tener cuidado con la codicia excesiva de la gastronomía, y necesita azúcar para reponer fuerzas. Pero Félix dice que cuidado con la glotonería, porque solo los mayores siguen una caballerosidad tan estricta. Ante esto Aten le pide a Félix que se calle, y la protagonista piensa que la caballero de aspecto elegante tiene debilidad por los postres dulces, y es adorable, y eso es un encanto inesperado. En ese momento la protagonista le pide que también pruebe eso, porque son fresas crema batida con panqueques esponjosos, y de todos modos ese es el dulce que necesita. Esta le pide que mire, pero le cae un poco de crema batida en la cara y la protagonista se sorprende. Pero Aten llama a Eugene, y le pide que espere un momento. Está limpia el rostro de la protagonista, y le dice que es todo. La protagonista se ve sumamente sonrojada, y piensa que wow, porque incluso su novio nunca ha hecho algo así, y esta se pregunta que cómo, y se ve muy enamorada de la señorita Ten, y ante esto Félix piensa que bueno, ¿por qué esa niña tiene ojos para ver? Pero en ese instante la protagonista choca miradas con Félix, y este mismo le guiña un ojo, él no es tan feo, pero la protagonista desvía la mirada, y Félix se está riendo. Este piensa que ella discrimina abiertamente, y se pregunta si no es muy linda. También piensa que no le gusta la misión, pero quizás no sea tan malo, porque no es que sintiera pena por esa cachorra en primer lugar. Mencionando que es una pena que la mayor Aten pierda su tiempo en un lugar como ese. Mencionando que ella mostró su capacidad con la espada desde el principio en las provincias, y llegó a la capital y es una persona con un talento extraordinario.
la caballero más joven en ser nombrada, y atacó a Wilben ella sola, y le daban elogios constantes por cada misión a la que le enviaba. Y ella es el mito de la invicta, porque cuando él se unió a la caballería, las personas la admiraban debido a su origen humilde, y él estaba indignado por el trato que estaba recibiendo por los demás caballeros, pero piensa que así que, después de estar realizando tareas tediosas de espionaje, le enviaron a escoltar una cachorra por órdenes del príncipe, mencionando que contrariamente a lo que esperaban, no es porque fuera favorecida por la familia real. Pero en ese momento la protagonista llama a la señorita Ten y le pregunta si le gusta el chocolate caliente. Ten dice que sí, le gusta, y lo disfrutará. La protagonista se ve feliz, porque a ella también le gusta. Y Félix menciona que no es más que un acto estúpido de apariencia, porque intentó reprimir a su superior porque temía que le tratara como un sirviente, pero él piensa que va a usar ese método más tarde, porque llevará su preciosa colección la biografía de Aten de edición ilimitada, y sí, él cree que puede entender a esa cachorrita, mencionando que ya se lo imaginaba. Aquí pasamos a otro lado, y la protagonista grita que está en quiebra, pero Félix pregunta que qué dice, y él dice que tonterías, porque eso es extraño, y pregunta que cómo que dinero insuficiente. Bueno, estos juegan al monopolio, y la protagonista le dice que perdió, porque gasta mucho dinero. Pero Félix dice que lo compró de acuerdo al tamaño de su familia, y pregunta que por qué, pero la protagonista ríe, porque esos nobles y sus intereses bancarios no tienen por qué dar miedo, y está suspendido, y dice que por Dios, pero Félix le grita que oiga a la cachorra, y le pregunta que qué es esa mirada, y la protagonista piensa que finalmente le atrapó, y esta menciona que ha estado pasando el tiempo jugando varios juegos con ellos dos, pero Félix tiene grandes proezas físicas en estatus y aprendizaje, que son incomparables. Aquí vemos la estadística, ya que Félix ganó en el juego de caballería, ganó en el juego de cartas, y ganó en el aro, y la protagonista tiene una gran serie de derrotas, porque sin importar lo que haga no estaba a la altura, y era una completa mierda. Pero esta menciona que lo más importante del juego es el paraché de equilibrio, porque se preguntaba si las estadísticas totales que obtuvo eran justas, y piensa que si fuera un juego en el que todos fueran iguales en términos de probabilidad, entonces tiene una colina para poder hacerlo, mencionando que ese es su nombre, la versión de ese mundo Guruma, y de alguna manera ese hombre ha sido abandonado por el dios de los dados, y tiene incluso sus conceptos económicos al nivel de la nobleza de ese mundo. Pero Félix se pregunta que por qué, y Aten dice que por lo general ellos compran mansiones y objetos de valor según la clase de la familia, y en el juego si gasta más de lo que ingresa en su territorio y posición, quebrará. Félix dice que no, porque todavía tiene su territorio. Este pregunta si no es así, pero la protagonista dice que no, porque incluso si suma la cantidad total de territorio, no es suficiente, por lo que si el banco le prestaría dinero, ni siquiera podría pagar intereses, porque es pobre. Y Aten dice que para las familias con larga historia, el consumo es una virtud, y nadie tiene los medios para atreverse a rechazar tales peticiones, y estaba familiarizada con el concepto de la nobleza, de considerar la deuda como un activo, y nunca pensó que fuera tan profundo. Pero Félix se ve mal ante esto, y la protagonista está riendo, y piensa que es divertido, porque vivir sola en el palacio no era malo, ante ellos poniendo un pero, porque sin duda jugar con más personas es lo mejor. Aquí pasamos a otro lado, y vemos al príncipe bastante serio. Este piensa que es extraño, y se pregunta que por qué esos días, que por qué los aperitivos no disminuyen. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien le dice a su majestad que esa es una solicitud del despacho del comandante de los caballeros del Palacio Imperial. El príncipe pregunta si desea enviar un caballero al Palacio Imperial. Este caballero dice que sí a su Alteza. ¿Por qué dicen que es un asunto importante? El príncipe pregunta que dónde está Lord Barón, y este soldado dice que ahora está en el área de entrenamiento. Ante lo que el príncipe le pide que vayan, porque él desea moverse un poco. Aquí pasamos a otro lado, mientras el príncipe sigue caminando. Este mismo se encuentra frente a una puerta, viendo nosotros un intercambio de espadas entre Félix y Aten. Pero el príncipe se sorprende por algo, y esto porque la protagonista se ve muy asombrada ante tal batalla, y el príncipe se pregunta si ha estado en ese lugar, porque parece bien. En ese momento Aten gana el encuentro,
y Félix dice que perdió, pero la protagonista piensa que es muy maravillosa, y esta llama a Lord Aten, y esto impacta en el príncipe. Pero la protagonista le da las gracias por sus esfuerzos a Aten mientras le pasa esta toalla, pero Aten le dice que no es nada Eugene, y le pregunta si hace frío fuera, pero Félix le dice que ni siquiera puede verle. Ante esto vemos que alguien rompe esta pared con su mano, pero el príncipe dice que está muy cerca, y él fue quien hizo esto en la pared, y el caballero detrás está temblando. En ese momento llega esta persona, y le grita a su Alteza, y le pregunta que por qué le llamó. El príncipe llama a Lord Barón, y dice que ha visto la solicitud que le hizo, y pregunta si necesita un excelente caballero. Lord Barón grita que así es a su majestad, y este piensa que leyó un artículo sobre que Lord Aten que ha sido desperdiciada como escolta de una mascota, y esa vez tienen que recuperarla, y este le grita al príncipe que como reportó es una misión difícil así que necesita un excelente caballero imperial. El príncipe dice que está bien, y ante esto Lord Barón pone este rostro, y pregunta si de verdad, o se pregunta si así de fácil, pensando que definitivamente creyó que él se negaría. Pero Lord Barón le pide disculpas a su Alteza, porque los grandes caballeros que mencionó incluyen a Aten, pero el príncipe la pregunta si acaso no escuchó, porque le dijo que era eso, y Lord Barón grita que lo siente, pero le da muchas gracias a su majestad. Y el príncipe piensa que sucede que el problema es cada vez más importante, y en particular por las misiones más allá de las provincias, y está bien ser apegado a la persona que es escoltada, pero si se está muy cerca puede dejar de pensar con la cabeza fría, y eso podría afectar la misión. Aquí pasamos al otro día, donde vemos a Félix llorando, pero la protagonista le pide a Félix que se tranquilice, porque han pasado solo unos días desde que Aten fue enviado a la misión, y ésta le pregunta que cuánto tiempo estará así, pero Félix dice que ellos ya no le llaman, porque no tiene un maestro. La protagonista dice que es patético, porque Aten fue enviada con un reconocimiento a su habilidad, y si fuera un verdadero fan, debería estar feliz por su éxito. Félix dice que lo sabe, ante ellos poniendo un pero, y la protagonista también se ve triste, y menciona que Félix es un tonto, o se pregunta si acaso cree que ella no se siente sola, recordando cuando Aten llamaba a Eugene. Aquí pasamos a otro lado, y vemos al príncipe sumamente serio, y este se pregunta que por qué no le visita, porque ha limpiado el desastre. Pero en ese momento el mayordomo pide disculpas y llama a su majestad, pero el príncipe le pide al mayordomo que llame al señor Félix. En ese momento vemos a Félix, y este dice que eso es todo, pero el príncipe dice que entonces, le pregunta si no sale de la cama en todo el día. Félix dice que sí, a su majestad. El príncipe se ve pensativo, y aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista en una autorreflexión completa. Esta menciona que debe autorreflexionar, porque su vida ha sido muy agitada en las últimas semanas, y debe dejar de obsesionarse con Lord Aten, porque lleva una vida de trabajo duro, y por eso no puede estar con ella. Y esta se pide a sí misma que mentalice eso, debe mentalizarlo, porque ella mata el tiempo y los días los desperdicia, y debe vivir como ella, debe vivir como un perro. La protagonista piensa que es un perro, mencionando que le dan 3 comidas al día y refrigerios, e incluso un estudio que puede usar indefinidamente. Y el palacio siempre tiene un servicio a la habitación mucho mejor que el de un hotel de 5 estrellas, y ni siquiera debe dar un paso afuera de esa habitación. Pero esta se sorprende por algo, y en ese momento vemos que el príncipe llega. La protagonista se pregunta que qué sucede, y el príncipe se queda viéndole, mientras la protagonista hace lo mismo. Esta piensa que por Dios, y se pregunta si le va a castigar por tener un desorden en su habitación, pero el príncipe se pregunta si está enojada porque se fue su guardia, o si por eso está atorada en esa habitación. Y este le pregunta si le gustaría dar un paseo. La protagonista pregunta que como que un paseo, o se pregunta que si así de repente. Aquí el príncipe se ve algo sonrojado al ver a la protagonista, y este menciona que no importa cuánto ella diga que es un perro, porque no es uno real y no lo puede creer, y solo es un paseo, y el príncipe piensa que no puede creer que eso saliera de su boca. Pero la protagonista se pregunta si acaso él quiere salir a caminar, y esta piensa que es un poco molesto, pero es quien le da de comer, y esta agarra su ropa y le pregunta si pueden ir fuera, y piensa que le dará un bono por ver una cara que se toma la molestia de salir de la cama. Y ante esto el príncipe se queda viéndole,
y este mismo suspira y se ve muy nervioso, e inmediatamente gira y dice que mejor no, para que esté cómoda. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, y esta misma le pregunta a Félix que por qué está ahí, y Félix dice que bueno, aquí pasamos a otro lado, donde el príncipe está sentado y este dice que es más efectivo dejar ese proyecto a la familia del este, y la princesa dice que ok, e invitará a esos niños de familias a la siguiente fiesta de té. Pero en ese momento llaman a su Alteza, porque se han hecho las preparaciones que pidió. Rafaela suspira, y el príncipe pregunta si listo, pero Rafaela dice que lo siente, pero deberá reponer otro tema de la agenda, porque es un tema urgente y de gran importancia. Ante esto el príncipe pregunta que cómo que agenda importante, y Rafaela dice que es hora de comer, y esto mientras tiene a Concargado, y el príncipe está en silencio. Pero Rafaela pregunta si no es lindo, porque solo cuando los animales se alimentan directamente reconocerán a sus dueños. Ante esto el príncipe piensa que es lindo pero comparado con su perrita es muy insignificante. Pero Rafaela le pide a Kun que ahora escoja lo que quiera para él, porque todo es suyo. Aquí vemos al tigre jugar con esta bolita, y Rafaela le pregunta que qué le parece, o que quién es que le regala tantas cosas bonitas, o que quién a su dueño, y ésta le dice que debe recordarlo, ella es su amor. Y esto sorprende al príncipe, e inmediatamente pasamos a su palacio, donde la protagonista está sorprendida, y aquí vemos todas estas joyas y todas estas ropas, prendas y cosas extrañas. La protagonista se pregunta que qué es todo eso, o que si hay algún evento, pero el príncipe le pide que elija lo que le gusta. La protagonista pregunta si ella, y el príncipe dice que así es, y la protagonista se pregunta si acaso él quiere que ella escoja por él, o si lo hace porque es demasiado perezoso. Y ésta se pregunta si debe escoger algo que le guste a su amo, y ella menciona que todo se ve muy caro, pero se pregunta que qué estaría bien, y piensa que eso, se pregunta si se le verá bien al amo, ella dice que eso, y el príncipe se ve enojado y pregunta si eso es todo, pero la protagonista se pregunta si no es suficiente, o que si no le gustó lo que ella eligió, esta dice que eso también, y el príncipe se ve enojado, y dice suponer al vendedor que él no llevó suficiente cosas útiles para su perra, pero el vendedor le grita que se lo ruega a su Alteza, y la protagonista se pregunta que cómo que su perra, o que si es para ella, o ésta se pregunta si él lo está regañando porque escogió pocas cosas. Y el vendedor le dice a su Alteza que lo siente, porque han seleccionado los mejores productos. Pero la protagonista piensa que entonces, se pregunta que qué es eso, o se pregunta si no hay nada que pueda hacer para ayudar a ese pobre comerciante, porque definitivamente no se trata de satisfacer sus deseos egoístas. Y la protagonista dice que desde ahí hasta allí, ésta pide que se lo den todo. Ante esto el príncipe y todos le miran, y la protagonista se pregunta si no está bien así, o que si de ahí a ahí se pregunta si es demasiado, pero el príncipe se ve feliz y dice que muy bien. Pero este le pregunta al vendedor si eso es todo, y el vendedor le grita a su Alteza que no, porque también tiene la habitación de al lado llena, y la protagonista piensa suponer que eso puede funcionar, y ésta le da gracias a su amo, porque ahora tiene todos esos lujos. Esto mientras le dicen que si gusta también puede ver otras obras del mismo fabricante, y son exclusivas de mejor calidad, pero la protagonista no escucha, porque piensa que eso es nacer para ser rica, y vemos al príncipe bastante feliz, pero que pasamos a otro lado, y alguien dice que perfecto, y vemos esta ventana de estado donde sale una misión, porque la decoración única del Palacio Real debe realizarla con sus nuevos artículos, y ya está completada. Y la protagonista se ve muy feliz, porque es tan perfecto y tiene un talento encantador, y esta grita que su alma artística moderna y vanguardista se ha activado. Pero esta menciona que quiere mostrárselo a alguien y quiere presumir de ese interior. Pero menciona que ahora que lo piensas todo eso lo compró su amo, esta se pregunta si no es verdad, porque se ha gastado el presupuesto original, y esta pregunta si no deberían verlo juntos, y dice que por supuesto porque le mostrará el diseño anterior. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista entrar. Esta llega donde el príncipe quien está en silencio, y el príncipe piensa que ha pasado un rato desde que regresó, y se pregunta que qué es lo que hace ahí, porque no puede huir sorprendido, así que fingirá que no la ha visto. Pero la protagonista se pregunta si su amo estará ocupado, o si tardará mucho, y este piensa que esperará a que termine. Y bueno,
El tiempo siguió pasando mientras el fuego se consumía. Aquí la protagonista terminó por dormirse, y vemos que una mano llegó a su cabeza, y la protagonista pensaba en su amo, porque realmente a él le gusta mucho jugar con su cabello. Pero en ese momento vemos estas hojas moverse, y la protagonista se sorprende y piensa que ya terminó. Esta misma se acerca al príncipe, e inmediatamente empieza a correr y esto lo sorprende. Aquí la protagonista lo espera en la puerta, y esta dice que el regalo de su amo lo recibió y lo decoró ahí, y le pregunta si quiere echarle un vistazo. El príncipe está en silencio y suspira, porque así que, este sigue caminando, y el mayordomo y los demás se preguntan que qué demonios, o si estar enojado, porque está seguro que se enojará mucho. Y bueno, aquí termina la tercera parte de esta historia. Espero que te haya gustado y que comentes de ser así, ya que tenemos en mente traer las demás partes. Pero deben recordar que esto siempre dependerá de ustedes y del apoyo que tengan las historias en el canal, ya que a pesar de trabajar con mucho amor y cariño para ustedes, también nos lucramos de esto. Así que nada, hasta una próxima.